Bien, arrancamos la clase del miércoles 22 de octubre. Para la clase de hoy tenían como tarea traer algunos avances del trabajo práctico para poder tener consultas, revisiones, darles consejos o direccionarlos de alguna manera en algo que pudiera ser relevante. Y además vamos a ver algunos conceptos más de los que vimos la semana pasada. Vamos a repasar algunas cositas también con algunos ejemplos en particular para poder ilustrar un poco más ciertas cosas que vimos y de paso prepararlos por un lado para la parte práctica del trabajo práctico. Recuerden que el trabajo práctico número 3 que ya deben haber podido encontrar la consigna. Es la entrega la semana que viene. Y bueno, vamos a pasar algunas cositas que les van a ser útiles para hacer la parte de la sonorización del video. Además vamos a terminar de pasar algunos conceptos que no solamente le van a servir para el trabajo práctico, sino también va a ser eh, uno de los últimos contenidos que vamos a tener antes del examen teórico, que es de acá a 2 semanas. Es decir, la semana que viene tienen la entrega del trabajo práctico número 3 y la semana que le sigue tienen el examen teórico presencial. Así que, bien, vamos a arrancar. ¿Alguien tiene preguntas al respecto sobre esto que vimos recién? Las fechas, el trabajo práctico, algo por el estilo. Bueno, la fecha del examen escrito es Don de acá a Roja, 2 semanas. tengo una consulta. Sí, Patricio. ¿Seguimos, utilizamos el mismo archivo para el ADD o cómo, cómo utilizamos el formato? Más que nada para confeccionarlo bien. No entendí la pregunta. ¿Utilizar el mismo archivo? ¿Qué significa eso? En el trabajo anterior teníamos un archivo de ejemplo del ADD para meterle todo lo que tendría que ver con el sonido, Ujú. el anexo, sus cosas. Para este nuevo entregable, ¿tendríamos que utilizar de como base el mismo o diseñamos uno nosotros o cómo deberíamos desarrollarlo? Ok, está buena la pregunta. Lo que venimos haciendo desde el comienzo, el formato que manejamos en cuanto a modelos de documento de diseño de audio es el mismo. Lo único que hacemos es ir enriqueciéndolo de a poco. Es decir, ahora lo mismo, portada. Lo único que le vamos a agregar es índice, porque son más páginas. Ahora sí es importante tener un índice. Que el índice lo pueden copiar en formato a cómo son los apuntes tienen índice, entonces ese mismo formato lo mantenemos. Van a ver que se repite la forma en que organizamos el texto y el contenido en los apuntes, en la historia del audio en los videojuegos y en los documentos de diseño de audio, para que también ustedes aprendan este, a formatear documentos y a comunicar. Entonces, para el documento del trabajo, del documento de audio del trabajo práctico número 3, formato del mismo, portada, índice, y después van organizando por temas, siempre teniendo una introducción, presentándonos de qué es el juego, la mecánica, el género, demás. Y después organizando por categorías: diseño de sonido, personaje principal, enemigos, ítems, elementos del escenario, ambientes si es que los hay, depende del juego, vehículos si los hay, armas si las hay, jefes, todo ese tipo de elementos. La música también, y explican cómo hicieron, o sea, explican lo de los géneros, que eso que hablamos del PowerPoint, ese sobre género de videojuegos, género de la música, qué género es, por qué ese género es el que va con ese juego, cómo está usado respecto de la estética también. Y cómo funciona la música adaptativa, porque vimos un poquito de eso y la idea es que en el video la hagan funcionar como si fuera música adaptativa en un sentido muy simple, es decir, que la música va a cambiar básicamente de estado según el estado del juego, ¿sí? Entonces, nada más complejo que eso. Pueden apoyarse en los videos, pueden apoyarse en el material de cátedra y además pueden hacer preguntas. Si no llega a ser acá la pregunta puntual que puedan tener, la pueden mandar por mail y nosotros vamos a tratar de ayudarlo lo antes posible. Este, ¿Se entiende ahí?
Genial. Y bueno, también tienen que usar imágenes y esas cosas, ¿no? No hace falta que sean súper gigantes, nada. Traten de ser inteligentes con cómo eligen las imágenes. Si muestran el personaje principal, puede ser uno con fondo blanco, donde, bueno, o transparente, donde podemos ver solo el personaje, o si muestran algo de gameplay, bueno, el tamaño donde puede ir ubicado, si muestran las armas, bueno, así, ¿no? De manera prolija, que sea agradable a la vista también. ¿Alguna pregunta más de trabajo? Bien, bueno, entonces para hoy tenían que traer algo, aunque sea, no sé, la sonido, música, el documento. Yo siempre les insisto que arranquen por el documento. ¿Quién trajo algo? ¿Quién hizo algo, mejor dicho? ¿Nadie hizo nada? Ok, Facundo dice que buscó la música que le gustaba para el video. ¿Qué más? Bien, podemos ver parte de tu documento. Mostrarnos lo que tengas. ¿El resto? ¿Solamente Facundo trajo algo? Bien. Bueno, en ese caso, piensen que tienen una semana menos para trabajar. Este, y eso, bueno. Facundo, ¿querés compartirnos lo que hiciste? Sí, ningún problema. Mientras tanto, eh, bueno, acá está compartiendo. Genial. Están las músicas y qué más, mostrarlo de más arriba. Estaba buscando activar el micrófono, disculpa. Ah, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué Eh, juego? Mario Odyssey, bien ahí, juegas. sí, porque los otros juegos, dos de los juegos que había ahí no los podía usar. El Spider-Man de la Play 4 y el Mass Effect Andrómeda no los podía usar, pues yo los había usado el año pasado. Ujú. Genial. Eh, Empecé haciendo como, hice la copia de lo que ya tenía hecho del formato que quedó bien y Ujú. fui cambiando las cosas por las que son del coso. No hice mucho, Bien, pero hice perdón, lo que estoy es viendo la la... portada, creo que falta la fecha. Dice 2025, pero es importante poner la fecha de entrega, no la fecha de cuando arranque nada. Sí, no, Pero bueno, la fecha de entrega. sí. Ah, no, pues yo Porque, eso no siempre sé, tuve el día de duda, no mañana sabía si encontramos el poner. documento por alguna razón, hay que revisarlo. Che, ¿y esto cuándo lo entregué? ¿Qué trabajo es? Bueno, ¿qué fecha es? Entonces, es más fácil. Y FX no se escribe con es FX. Y Sí, además me había dicho. es FX, FX la materia, cuando debería ser SFX, pero bueno. Pero es sin la E, es solamente FX. Bueno, hice lo que es la introducción, no, sí, resumido porque es lo de menos, porque lo importante acá es el tema de los sonidos y la música. Quizás tendría que explicar un poquito más cómo es el juego, o sea, qué tan alegre, para qué público infantil o algo de eso, quizás tendría que expresar un poquito más, pero hice más o menos una explicación básica de lo que es las músicas que voy a usar. Ujú. Y esto de la música esta, estoy pensando si, estoy pensando si poner como que es como una música para no únicamente cuando te transformas en dinosaurio, sino que para jefes, por más que en el video no parezca. Como Ujú. dejarlo para después, como esto que usted nos explicó, que tenía que ser como un documento a futuro para que los productores de sonido sepan qué hacer. Bueno, igual usar una música para cuando agarras un power-up, digamos, porque básicamente el dinosaurio que agarras en ese juego es un power-up. Es como que tenés el poder más destructivo y recibís menos daño. No hace mucho más que eso.
y que sea la misma música para un jefe no tiene mucho sentido. Deberían ser cosas diferentes. Uno debería hacerte sentir poderoso y el otro te debería hacer sentir amenazado, por ejemplo. Ok, está bien. Y Entonces, ese concepto habría que variarlo. Podés escribir sobre que después la música de los jefes va a tener tal sí, concepto, lo que sea. me faltó poner el tipo de música que es cada uno, o sea, que a qué categoría corresponde de élite y todo Género, eso. sí. Sí, los géneros, básicamente. No me salía el nombre. Me falta poner eso y mucho más no hice. Puse las licencias de estas canciones para la música de combate y la música del dinosaurio cuando te transformas. Las saqué, tienen el mismo nombre, son de la misma persona porque me gustaron y dije, tengo que buscar una que sepa, que suene parecido a esta, hacerlo para que sea tipo adaptativa, como esto que usted nos había mostrado de que se añade ciertos instrumentos a la partitura para cuando suena, cuando sucede cierto suceso. Ok. Entonces busqué algo así, un cierto evento, claro. Busqué en otras páginas, pero la verdad que me fui a Pixabay, pues era más fácil. Las otras páginas que busqué, la mayoría eran de paga, los sonidos y los packs, Ujú. entonces no podía usarlos. Pero busqué esto desde dentro de la página, acá está puesto el link al coso, como usted había solicitado de las licencias. Ujú. Seguramente los sonidos los vaya a sacar de lo que es la carpeta que usted dejó de efectos de sonido. Bueno, El tema es que no sé bien qué licencias van de cada uno. Eso no revisé están mucho. la carpeta esa tiene unos PDF donde explican las licencias, las puedes copiar de ahí. Ok, Fíjate lo de la licencia de nuevo. Eh, Algo importante, me parece que de la carpeta que pasamos nosotros no vas a encontrar todo lo que necesita este juego, porque este juego es un poco más caricaturesco y es bastante seria la que pasamos nosotros, así que probablemente tengan que buscar. Pero algo que te quería decir de las licencias ahí es que tenés puesto bien el nombre y demás, pero no dice qué tipo de licencia es. En la página no dice qué tipo de licencia es. Eso es importante. mm, ¿Querés abrir la página de Pixabay? sí, abro el usuario de la persona esta y si puedo bajar Tenés que esto. entrar a uno de los tracks. Si Sí, puede ser el que dijiste vos, mejor. Y en algún lugar por ahí tiene que decir, allá arriba a la derecha, fíjate, dice de uso gratuito bajo la licencia y ahí dice el tipo de licencia. ¿Meto acá? Pues A la tengo derecha, el coso de cómo es, más arriba, más arriba, más arriba, de a la derecha. esto Ahí, acá. Ah, apretá licencia de contenido, apretá ahí. Ahí dice el tipo de licencia. ah, Este, pero creo que se llama, a ver cómo dice, creo que es una licencia que no tiene un nombre como de Creative Commons o cosas por el estilo. Creo que se llama licencia de Pixabay. Y ya. sí, estoy leyendo ahí que no dice mucho de sobre usarlo para esto que estamos haciendo nosotros, sino que dice nomás que no se puede usar en cosas que después se vayan a vender. O sea, marcas de, de trade, no me sale en español. Una marca como de diseño o de nombre, usarlo para esas cosas como no está En ese permitido, caso, pero sí el está. nombre que tenés que poner Pixabay, ahí dice Content License, así se llama. Esas serían las tres palabras. Pixabay Content License. Sí. eh, es que tengo el HUD este de acá y no sé cómo sacarlo y no puedo cambiar de pestaña. Entonces, Claro. Pero bueno, nada, no importa. Con que escribas en el documento después solamente eso de Pixabay Content License está perfecto. o sea que a esto de Fíjate el acá documento. Claro, porque eso es lo le. único que te falta escribir ahí. Licencia es Pixabay Content License, así se llama. Pero no dice que con esto que te diga que es de Pixabay no sirve ya. Siempre es importante aclararlo por las dudas. Ok.
Game Pixabay Eh, Content License. O si no, bueno, From Pixabay. Bueno, lo que podés hacer en ese caso es, en vez de poner From Pixabay con licencia de... Ahí estás mezclando idiomas. Ponele directamente en español sí, acá. Música por tanto, con licencia de Pixabay directamente. Y con eso estás. sí, o después lo cambio al español, esto, pues total, eso Ujú. Sí, no hace falta que lo haga ahora. Eh, bueno, bien. Y mostrando un poquito la música que elegiste a ver cómo es. eso no lo tengo abierto. Lo puedes Eh, abrir ahí directamente de donde lo tenías. Abrir el link. no, acá no lo tengo. Lo tengo puesto en una carpeta de documento, no sé si se está ¿No viendo me ahí. pusiste el link recién en las licencias? Ah, cierto, claro. No, está bien, está bien, está bien. Yo pensé mal. A menos más que cierre acá algunas cosas. No, pues te lleva al link de la. Te lleva al link del Pixabay y te lleva al del usuario, no te lleva al juego. Debería poner el link a la música Sí, específica. totalmente. Sí, Ok. el link ese tiene que estar sí o sí. ¿Y eso lo tendría que poner acá abajo de cada música o acá ya en la parte de En las licencias? licencias. Sí, Ok. en las licencias. Y Déjame en que las lo abro músicas ahora. pones referencias, links a referencias. Creo que era esta primera y después esta segunda. Creo que estas dos eran. A ver. Sí, esta sí. No se escucha nada por lo creo que tenés que compartir con ¿No audio. se escucha? No. ¿Cómo activo para que se escuche el sonido? Tenés que dejar de compartir y volver a compartir, pero eligiendo compartir con audio. Ah, ahí. Ahí está, ahora sí. Ok. Está fuerte, disculpa. No, está bien, no hay problema. No Pregunta. sé si era esa la verdad, pues como hay varias que se llaman igual, las dos tenían el mismo nombre, así que muchos otros también podían tener el mismo nombre. Sí, veo varias que tienen el mismo nombre. Sí, así que no me acuerdo ahora si era esta o eran dos con el mismo nombre y la otra que no me acuerdo. Eh, mm. ¿No lo tenés en la compu ahí para ponerla en el explorador y que la escuchemos? ¿En el explorador se puede poner? Sí, abrís una pestaña nueva, vacía, y tirás el audio ahí y te lo reproduce el explorador directamente y lo podemos escuchar. Ah, déjame que lo busque entonces. Bueno, porque si era la música de recién, ahí te iba a preguntar por qué la había elegido, porque parece más la música de un juego de los 80 así medio... Este, Esta había elegido. efectivamente. Es como más movida, pero más tranqui, aparte con esos eh, sonitos como de botones. Me gusta por el tema este de como es un plataformero, que por ahí combinan un poco el 3D con el 2D en ciertos momentos. Me gustó por lo menos. Con esa explicación está bien. Aparte la música es así, tiene un ritmo tranqui pero movido, alegre. Sí.
Entonces funciona. En el mundo de Mario, porque ya lo conocemos, hay otro tipo de cosas, pero no importa, porque en la sensación que tiene el juego funciona, en la emocionalidad que pide, el tono también que maneja. Entonces, está muy bien. Ok. Y ¿querés que presente la otra canción que es la como del mismo nombre y del mismo creador? Que es la que pensé como para adaptativa de que sucede el otro evento y... Sí, totalmente. Fíjate que en el Mario hay varias cosas que pasan de cómo se puede ir adaptando la música, ¿eh? Sí, no, yo en eso trato de generalizar y después ya agregar todos los efectos de sonido. Por eso, Hablo de música, ¿eh? sí, de música. Pues tiene combates de jefe, tiene... bueno, que también No, puede... de No, tenés combate. razón. Tenés combates en agua, tenés en aire, por ahí algunos saltos, estructura, parkour, un poco de todo, desafío. No tanto, vos pensás por qué cambia la música. Por un cambio de lo que sucede en el entorno. No necesariamente lo que sucede en el entorno. O sea, si explota una casa dentro de Mario o explota una montaña, no necesariamente va a cambiar la música. Cambia según el estado del gameplay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenés que observar adentro. No si estás, hay un charco de agua o lo que sea. En el gameplay de Mario no hay jefes, en el que yo subí. Tampoco hay que jugar abajo el agua. Tenés tres situaciones. Una, como un modo de juego normal. Tenés cuando aparece el dinosaurio, que Mario se sube al dinosaurio. Y otro importante es cuando Mario se vuelve pixelado. Mm. Ahí tenés tres momentos importantes donde la música puede aportar cosas. Sí, yo lo pensé más o menos de esa misma forma, nomás que no lo expliqué de la misma forma. Por eso tengo la canción para el cuando está en dinosaurio, cuando está en combate y cuando está explorando, que es una más tranquila. ¿Cuándo estaría en combate? En combate cuando se acerca un enemigo, cuando es detectado por algún enemigo. Yo lo planteé de esa forma, o pensé Bueno, de esa forma, mejor dicho. La de recién era la de combate y esta que pongo ahora es la de cuando estás en dinosaurio, que es del mismo creador que la anterior. no, ahí no. ¿Cuál es el ¿Cómo? género de esa música? Según lo que vimos nosotros. Y este sería como más un pop dance, diría yo, pero urbano. Eh, ¿Por qué pop dance y por qué urbano? Yo lo pienso urbano por el tema así como medio como que tiene como un reverb de fondo que hace que se escuche como que se repite el sonido, no sé explicarlo, pero sí, una cosa de esa. Nosotros, ¿te acordás lo que explicamos sobre los géneros? No, mucho no me acuerdo ahora. Bueno, eso lo pueden apoyar en el documento, en el apunte. Pero además, la reverb no va a definir el género para nosotros. Son los ritmos los que definen a los géneros. Los ritmos urbanos tienen que ver con lo que pasa fuera de un salón de baile, a diferencia de la música pop. Por ejemplo, electropop. El electropop tiene que ver con eso. Esta música para bailar en tipo un boliche o que tiene mucho elemento electrónico. Entonces, claramente es electropop. ¿Qué relación tiene el electropop con Mario Galaxy? No, Super Mario Odyssey. ¿Y por qué Y con un dinosaurio? es que yo la pensé más como buscar la canción esta y tratar de buscar del mismo creador alguna que tenga alguna similitud como para usarla en momentos, en un cambio de evento, para que básicamente es lo que busqué así, busqué varias canciones que sean similares entre sí y que me gusten y que vaya más o menos acorde a lo que es el gameplay. Pero vos como me lo estás planteando ahora, capaz que sí cambia
tendría que cambiar esta canción por alguna otra, pues no sé si queda tanto con un ritmo electrónico pop así con un dinosaurio. Yo lo planteé más Claro, o como, sea, cuando, imagínate, bueno, no, estás jugando el Mario, en 3D, muy colorido, súper caricaturesco, con una música súper alegre como la anterior, se sube a un dinosaurio y de repente suena esto, voy a pensar que en cualquier momento el dinosaurio va a empezar a disparar láseres, ¿no? Por lo menos. Si no, no tendría mucho sentido que tenga una música retrofuturista, digamos, así como esta, como el Synthwave. Me hace acordar a los Blaster Raptors de Kung Fury, por ejemplo. Entonces, como que no tiene mucha coherencia, no hay un criterio ahí que los ayude. Porque la música tiene que responder a la estética también. No es cualquier música que sea diferente nomás. Entonces tenés que buscar algo que tenga que ver con el tono que ya planteaste en la primera y el tono que tiene el Mario, ¿no? Entonces tiene que ser una música que te represente que Mario se subió a un dinosaurio. ¿Y qué significa que Mario se subió a un dinosaurio? ¿Qué significa para el gameplay? Que el ok, gameplay es lo que rige todo acá. ¿Qué significa que Mario se suba a un dinosaurio para el gameplay? El resto puede opinar, ¿eh? ¿Qué significa para vos? ¿Qué pensás? ¿Se te ocurre algo? ¿Facundo? ¿Se escucha? sí, se escucha, se escucha. Nomás que quería ver si alguno de los otros compañeros hablaba. Pero no, tenés razón, que no pega tanto cuando te subís a un dinosaurio a que esté sonando esto. Dentro de todo, ¿Pero qué tener que buscar significa algo, que Mario se suba a un dinosaurio dentro de este juego? más que subirse, que lo controle. ¿Pero qué Que Mario significa se que vuelve el dinosaurio. aparezca un dinosaurio que vos puedas controlar en el juego? Y yo pensaría algo, ahora me decís dinosaurio y pienso en la canción de, va, la No pienses música, en la banda música. sonora de fondo de Jurassic No Park. pienses en música, perdón, te interrumpo. No pienses en música, pensá en gameplay. ¿Qué significa para el gameplay que Mario se suba a un dinosaurio? Gigante, no a Yoshi, que es chiquito. Este es un dinosaurio gigante, un tiranosaurio Rex. Sí. ¿Qué significa para el gameplay? Y si lo pienso como gameplay, es lo mismo que cuando agarras la superestrella en los juegos comunes, vamos a decir. ¿Por qué sería Que lo es un mismo? momento de invulnerabilidad y fuerza y poderío, Pero cuando agarras la estrella vas rápido. sí, pero más lentitud. O sea, un Algo así. ritmo Yo no lo compararía tanto fuerte, con la estrella, pero sí que cambia el gameplay. El gameplay se vuelve más lento, más pesado, pero se vuelve más poderoso también. claro, por Entonces eso cambia la decía, mecánica cuando te subís al dinosaurio, no es la misma. Entonces siempre piensen de ese lado, porque ustedes están haciendo videojuegos. Y eso es lo importante. Y la música está al servicio de eso. Entonces, ¿la música puede aportar algo a ese cambio de gameplay? ¿O no? sí, ¿Qué puede pensás? aportar bastante. Ajá, ¿y qué crees que puede aportar la música? No únicamente acompañamiento al jugador, sino que también puede llevar a transmitir emociones o no transmitir, transmitir la opuesta a la que se está presentando. Pero sí, más que todo es un acompañamiento, pues no es lo mismo, vamos a ir al caso de algún juego más, como Elden Ring, por ejemplo. Vos cuando llegas al árbol Eureo, creo que se llama Eureo, no es lo mismo que esté sonando una canción pop dance a una de algún coro o algo de eso. Es como que es Ujú. antipática, no está acorde a lo que se está presentando, Ok. si fuese Bueno, así. entonces en este caso, la música tiene que ayudarte al carácter que vos querés que el jugador perciba a la hora de que Mario se sube ahí, digamos. Después vemos que Nintendo resolvió, después del trabajo práctico, después de la entrega de la semana que viene, porque, bueno, Nintendo tiene una profundidad que nosotros no vamos a alcanzar a buscar ahora, por lo menos. Eh, ¿qué le da al gameplay? Como decíamos recién, una jugabilidad mucho más pesada, porque te mueves más lento, se siente ese peso en el sound design, también se tiene que sentir.
Bueno, y la música tiene que reflejar de alguna manera eso, o sea, no está obligada, pero lo puede hacer. Entonces, capaz que incluso puede haber hasta una especie de parodia a la música de Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? No sé, de repente se vuelve medio épica, pero una épica que no sea tan seria. Es más difícil conseguir eso, pero lo puedes ver de alguna manera. Capaz que la música se pone más lenta, más pesada, a pesar de seguir siendo caricaturesca y alegre como la que ya habías puesto, la primera. Entonces estos son los elementos que tenés que pensar a ver qué va a pasar ahí con la música. Porque la música también se puede burlar de eso y volverse a todo lo contrario, se puede volver más chiquita y más rápida. Como cuando te subís ahí. Y ser como una burla. O como no llegamos a ver este año eso, pero puede ser anempática, es decir, que sea opuesta a lo que vemos. ¿Sí? Si nosotros esperamos vemos algo así, esto gigante, que la música sea liviana y rápida. Este, pero sí es importante que marque que hay un cambio de gameplay y que tenga sentido, es decir, que tenga coherencia con el criterio de qué es lo que está pasando. Y lo que se está viendo, digamos. Entonces, bueno, esas cosas tienen que observar en la pantalla. Lo mismo que esto que vos hablas del combate y la exploración. En este juego casi que no existe la diferencia de eso. Principalmente más allá de que lo que podemos escuchar es que tenemos que observar cómo funciona el gameplay. Los enemigos son más casuales y no hay un estado de alerta en el juego. No vemos nada que se perciba como un estado de que el personaje entra en alerta. Sí, te ven los enemigos, te atacan, pasás y seguís, y todo es correr y es más liviano. Hay una continuidad ahí. Entonces, sería medio hasta entorpecedor hacia ese flujo de continuidad que tiene el gameplay, que la música esté cambiando, por ejemplo. Entonces esas cosas tienen que observar. No hace falta que repasen ideas y las apliquen simplemente porque tienen un video. Analicen lo que tienen al frente desde un lugar de diseñador de juegos, que eso es lo principal que tienen que entender ustedes. Para que las cosas tengan coherencia. ¿Tiene sentido lo que te voy diciendo? Sí, tiene sentido. ¿El resto qué opina? ¿Están ahí escuchando el resto? Bien. ¿El resto están ahí? Yo ¿Están sí. escuchando? Bueno, por ejemplo, algo que puede pasar con la música del dinosaurio es que, por ejemplo, pueda venir música, claro, dice Barbero Santiago que es costoso dejar de pensar como jugador la música y empezar a pensar como diseñador de juego. Bueno, bien, es el mejor lugar para que empiecen a hacer esos cambios. Por ejemplo, algo que puede funcionar también con algo que no tiene nada que ver con dinosaurios. Aunque, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con dinosaurios en cuanto a música? Absolutamente nada. Excepto el imaginario que inventamos. Por ejemplo, la música de Jurassic Park. Pero algo que podría funcionar ahí es, por ejemplo, música de tambores, tipo música de jungla, en contraste a la música que tenías antes, lo cual sería, en nuestro caso, género ahí sí, música urbana. Porque lo diferenciaría y sería como algo salvaje, por ejemplo. Ahí podemos tener un criterio. Decimos, ¿por qué música de jungla? Y por qué es un elemento salvaje. ¿Sí? El dinosaurio. Lo podemos controlar, Mario se puede subir, pero no deja de ser, no es una máscara, no es como Yoshi. A Yoshi no lo podemos representar tanto como algo salvaje, porque Yoshi como que es inteligente. Acá tenemos un dinosaurio que no tiene nada de inteligencia casi. Yoshi sí. Entonces podemos hacer esa separación. Se sube y empieza y tenemos algo más tribal que separa del resto de la música que sí tiene más inteligencia. No es que la música tribal no tenga inteligencia, sino que
nada, representa a elementos más, ¿cómo se dice? Silvestres, ¿no? Bueno, el dinosaurio, nada, nadie domesticó en su vida un dinosaurio, nadie vio tampoco. Entonces, bueno, son cosas que se pueden usar dentro del juego para marcar esas diferencias. Así que bueno, nada, hay que observar también los momentos de gameplay y tienen que estar ahí. No les tienen que parecer a ustedes porque nosotros vimos algún concepto, porque analizamos Assassin's Creed. El Super Mario Odyssey no funciona como un Assassin's Creed. ¿Sí? Analicen el gameplay, siempre. Porque lo que estamos haciendo es un videojuego. Pero bueno, bien, nada, estuvo interesante esta cuestión. Así que, bueno, tarea para el trabajo práctico. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por lo que mostraste. ¿Tengas alguna pregunta más? Facundo, ¿tenés alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta más. Pues yo cuando estaba buscando las músicas estas, se me pasó por la cabeza si usted había dicho que no podíamos usar alguna IA para generar nosotros nuestras propias músicas de alguna forma para hacerlas adaptativas. Pues yo en el momento que me puse a buscar, como dije ya, quería buscar que entre las tres por lo menos se pareciesen en algo, como para decir, bueno, acá te das cuenta que está sucediendo esto porque, no sé, se escuchan tambores de jungla, pues estás como explorando. Acá, no sé, como otro ritmo de los tambores más pausado y pero más fuerte. Y acá quitar los tambores y poner, no sé, alguna como más espacio o algo por el estilo. Bueno, no, por ahora no estamos usando nada de IA, porque les decía que hay que desarrollar un poco el concepto de eso para aplicarlo a nivel pedagógico, ver cómo les puede servir para el desarrollo de proyectos el día de mañana. Y ahora la idea de esto es que se tengan que chocar con estas cosas y que tienen que buscar alternativas y ver cómo resuelven eso a partir de conseguir cosas donde tengan la licencia para usar. Pero ahora, bueno, creado por humanos, mejor. Y algo Dale, que les bien. aclaro desde ya, por las dudas, para que se saquen esa idea, si es que la tienen o que nunca la tengan. Hacer música con IA, o sea, generar música con una IA no los hace ustedes compositores. Generar una pieza visual con un prompt no lo hace ilustradores, ni artistas, ni nada de eso. Eso que quede claro. Podemos hablar, les puedo explicar esas cosas, pero he visto situaciones donde hay problemas al respecto y la facilidad que nos da como herramienta la IA que está buenísima, hay que usarla, hay que aprovecharla, pero está generando problemas de educación. Entonces, generar algo con IA no es ser eso. No son ustedes los que lo están haciendo. Es casi lo mismo que si yo voy a un restaurante, elijo un menú, le digo a la moza qué es y yo creo que soy el chef que hice esa comida. Jamás nadie diría eso. Entonces esto es lo mismo. Es como pedir algo, si yo quiero algo así, 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 que tenga esto y que se genere. Ustedes no son los que lo están haciendo. ¿Sí? Eso que quede claro. Si tienen ganas de que charlemos al respecto y tienen dudas, quieren preguntar sobre los criterios, sobre ese tipo de cosas respecto a la inteligencia artificial, lo podemos charlar. Pero quiero que quede claro desde ya y que pueda ser un acceso a tener criterio y entender no solamente cómo funciona la herramienta, sino cómo funciona la materia con la que trabaja esta herramienta. ¿Sí? Ok. Y si tienen dudas al respecto también investiguen y estudien, pero sobre todo pónganse a estudiar al respecto y no dejen que una herramienta fácil de usar que genera grandes resultados los convierta en ignorantes, como es mucha gente que aplica este tipo de ideas erróneas. Es decir, que es como de que ustedes me digan a mí que yo haga cierta música y yo se las doy a ustedes y ustedes dicen que son compositores. No tiene ningún sentido. Esto es exactamente lo mismo. Así que bueno, nada, te dejo eso ahí. Por lo menos es mi postura al respecto de eso. Y nada, es que está buenísima la herramienta. Hay que usarla y demás.
Así que bueno, nada, alguien más trajo, muchas gracias Facundo, alguien más trajo algo que quiera mostrar. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ya que yo decidí elegir el video de Halo 5 Ajá. y ese video claramente tiene el Master Chief tiene Master Chief y otros personajes hablando ahí. Ujú. En ese caso o sea, ¿cómo se dice? ¿Tendría que decir las líneas yo o no importa si las dejo en silencio? No importa si quedan en silencio. Si las querés grabar vos, tenés ganas, buenísimo. Incluso si querés hacerlo con amigos, porque a veces, no sé si hay otro personaje o lo que sea, y querés otra voz y hacerlo, sería un excelente ejercicio. Mm, Aparte de que es muy divertido y cobra vida la cosa, es divertido aparte de hacer como la actuación y todo eso. Es muy enriquecedor hacerlo. Nosotros no se lo pedimos a veces porque no todos los estudiantes tienen herramientas para grabar, ¿no? Entonces, preferimos no complicarlos demasiado con eso, pero si tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer. Con la IA se puede hacer también, no tiene el mismo problema que con la música, eh, pero pierde un poco el chiste. Se puede hacer. eh, es como que en ese caso preferimos que esté en silencio porque no hay tanto aporte de experiencia del procedimiento, digamos. Porque en el trabajo cotidiano, digamos, dentro de la industria, no es como que cada cosa que haga falta de eso eh, es viable por muchos líos y cosas legales. De hecho, ayer o antes de ayer se acaba de aprobar una ley en California que no se pueden reemplazar actores con inteligencia artificial. No sé cómo irá a impactar eso en cuanto a doblaje, actuaciones de voz en el resto del mundo, porque estamos hablando solamente de California y Hollywood, que hay este, gremios pesados al respecto. Eh, pero nada, a nivel experiencia, poner texto, que salgan las voces y pegarlo ahí no tiene mucho más que eso, digamos. Pero en ese caso, con que quede en silencio está bien. Bien, Pero si porque quieren tenía grabar esa duda ustedes, y no me lo podía sacar. de bueno. Bueno, nada, alentamos a que lo hagan ustedes. Facundo, dime. Quería comentar más que todo para el compañero de que si vos estás queriendo, igualmente te suena, lo sentís raro el video cuando ves que están hablando y no se escucha nada, podrías ponerle como un sonito de un una cosa así, como en muchos de los juegos que son más anime, diría yo, o RPG, que por ahí le ponen un solo sonito cuando empieza el diálogo y después ya el diálogo sigue y cuando volvés a interactuar con ese NPC, vuelve a repetir el mismo sonido y es así, o por ahí suelen tener algunas variaciones. Yo recuerdo por lo menos en el caso del Mario Odyssey que cuando el fantasmita te habla, que Capi me parece que se llamaba, no es que habla, sino que hace como un sonito cortito, a excepción de las presentaciones, que en las animaciones, ahí sí me parece que habla. O Bueno, creo eso recordar que era así. es interesante lo que planteas, pero es un arma de doble filo. Porque tiene mucho que ver con la estética y el estilo. Generalmente los ejemplos que usas de eso son cosas un poquito más caricaturescas o animadas. Animadas en el sentido que parecen más tipo 2D, que parecen una animación tradicional. Pero Halo pretende ser realista. Y además los diálogos se dan por micrófono con compañeros que tenés que tienen un casco puesto con micrófono y esas cosas. Entonces que puede quedar medio raro que se vea la línea de diálogo y se escuche un por ahí, que se usan mucho para NPCs, cuando están quietos teniendo diálogo y ahí los diálogos ocurren durante la acción. Entonces sería, no sé, imagínate jugar el Battlefield y tenés compañeros así que están yendo a hacer una misión y vos escuchás un y la línea de diálogo es como medio raro, ¿no? Para algo que también pretende ser realista. Entonces, te puede generar un poco más de conflicto en la funcionalidad que solución justo en este caso. Si fuera otro como el Mario, ahí sí queda bien, porque aparte son personajes ficticios que no tienen voz. En cambio, los humanos sí tienen voz. Y de esa manera podemos incluso ahorrar recursos. Muchas veces eso es un recurso para
ahorrar dinero, ¿no? Porque piense que tener actores de voz para un juego significa tenerlos varias veces, porque después va a tener los otros idiomas. Entonces, bueno, puede significar un presupuesto mucho más que interesante. Y esas suelen ser a veces soluciones. O que inventen idiomas y ya. Que lo hemos hecho en varios proyectos. Pero bueno, nada. En este caso creo que puede llegar a ser más conflictivo que solución. Pero muchas gracias por el aporte, Facundo. ¿Alguna pregunta más? Digo, perdón, ¿alguien quiere mostrar algo que trajo? Tengo otra pregunta, que no sé, no sé si no sé si sería, porque yo recuerdo que para un trabajo anterior, Uh-huh. que era para mesa, ¿Una se consigna? me había dado varias carpetas que tenían sonidos, efectos sonidos. Perdón, ¿estás hablando de una Eh, consigna? sí, una consigna que había hecho el año pasado. Ok. Cuidado con las palabras que usan. Un prompt no es una consigna. No, eso no digo. Uh-huh. Yo recuerdo que había, o sea, era una consigna que había hecho para mesas que era similar a esto, y no había dado unas carpetas que estaban llenas de efectos sonido. Uh-huh. Asumo que obviamente no podría usar esa misma carpeta, ¿no? Si tenés la licencia para usarlo, sí. Pues sí, las carpetas tenían licencia dentro de ellas. Y entonces usa esa licencia. Si las tenés, Bueno, está todo bien. O sea, pero ¿qué pasa con eso? Pero esto principalmente para que lo sepan. Por ejemplo, las carpetas que tienen ustedes, que yo les doy, obviamente acá estamos en un ámbito educativo, pero si lo llevamos a un ámbito real, la carpeta que tiene las licencias adentro, esas licencias las tengo yo. ¿Por qué? Porque a ese paquete de sonidos lo regaló una página que te tenía que suscribir poniendo tu mail y te lo mandaban a tu mail, al paquete. Pero te registrás para tenerlo. ¿Y qué pasa? Ahí hay un gris de que si yo se lo doy a otro para que lo use, en realidad el otro no tiene la licencia la tengo yo. Aunque ahí no figura mi nombre en esa porque no está firmado, es algo que regalan, obviamente. Entonces es simplemente contenerlo. Bueno, ahí hay una ambigüedad sobre eso. En principio, a ese paquete que tienen ustedes que yo les doy, la licencia no la tendrían ustedes. Y esto puede llegar a pasar acá también. Digo que es un gris porque, bueno, decís, bueno, ¿y quién se da cuenta? Yo tengo esto acá y tengo todas las cosas y está puesto gratis y yo qué sé. Pero bueno, ¿qué pasa con un paquete que pagás para tenerlo? Donde la carpeta que tenés es la misma. O sea, no va a haber un contrato a tu nombre sobre eso. Simplemente pagaste, te llegó a tu mail y accediste a esa licencia gracias a eso. Entonces, bueno, ahí estarías... bueno, yo se los accedo de nuevo porque esto es algo educativo. No es que yo le estoy dando una carpeta para que hagan un proyecto con dinero. Eso no lo podría hacer. Pero en este otro caso estarías como pirateando la licencia. No sé si me explico bien con eso. sí, 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 O te sea, entiendo. para el trabajo práctico no hay problema ahora, porque es un entorno, un contexto educativo. Pero si hicieras un proyecto en serio, lo primero que te diría es que consultes con un abogado. Es difícil que alguien se entere que estás usando ese sonido y lo que sea y toda la... Sí, es difícil, puede pasar, es muy poco probable que pase. Que se enteren, que haya un problema o lo que sea. Además de esas cosas, lo sumo puede llegar si tu juego es no sé, un fenómeno mundial, como les pasó a la gente de que estos que copiaron a los Pokémon, pero tiene otro nombre que ahora se me olvidó. Palworld. Palworld, ese. Eh, Nada más que un ejemplo un poco más extremo, ¿no? Porque ellos lo hicieron intencionalmente y fueron al límite sobre sobre copiar algo, ¿no? Sobre hacer un plagio. En este caso no es un plagio, es casi un uso ilegal de un contenido ya. Pero bueno, nada.
es para que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Que el día de mañana cuando trabajen tienen que reflexionar sobre eso y consultar a los especialistas, no sé, abogados, eh, para ver de que no tengan ningún tipo de problema. Así que nada, generalmente se trata de evitar ese tipo de prácticas, aunque digamos, che, no se va a enterar nadie. Pero sí, el problema es importante. Y más importante que el problema legal o de plata o lo que sea, va a ser la reputación que tengan ustedes. Nadie va a confiar en ustedes después si ustedes necesitan fondos para hacer sus proyectos, no se lo va a querer a nadie lo va a querer contratar al respecto. Esas cosas son muy importantes y hay que ser muy cuidadosos. Así que nada, eso. Volviendo a la respuesta simple para el trabajo práctico, sí, simplemente poner la licencia completa de bien, de dónde es y demás. ¿Qué tipo de licencia? Bla. ¿Alguien más quiere mostrar, preguntar? Bueno, vamos a ver entonces las planillas que yo les había comentado que tienen que tener en el trabajo práctico. Entonces hablamos que tienen que entregar 3 documentos, pero 4 cosas. Es decir, el video, la planilla con todos los sonidos y el ADD que al final va a tener el anexo. El anexo no tiene que estar continuado en la última página. El anexo tiene que estar o sea, si la última página termina con el contenido a la mitad, no va inmediatamente el anexo. El anexo va después, en una página anexa. Tiene que decir anexo, licencias y ahí. Bien. Pero la planilla, que se llama lista de assets, ustedes saben que cada archivo dentro del juego se le llama assets. La planilla tiene que estar también aparte y en PDF, no lo entreguen en Excel. No tienen que entregar nada editable. Todo lo que tienen que entregar tiene que ser, para la redundancia, no editable. Entonces las planillas, yo les comentaba que se usa de todo, no solamente en el audio. Las planillas son herramientas que permiten comunicar, hacer seguimiento y dar devoluciones. Yo les voy a dejar un ejemplo. Y además les voy a mostrar una con la que estamos trabajando ahora. Déjenme que la encuentro. Entonces, las planillas del equipo. Se me había caído. Ahora estoy. ¿Se ve bien ahora? Genial. Le decía, no todas las planillas son iguales y por ahí depende del equipo, cómo le funcione mejor una planilla, ¿no? Entonces, capaz que en cada proyecto que ustedes tienen, cada planilla va a ser diferente en su formato. A menos que son ustedes todos los que hacen la planilla. Entonces, capaz que tienen siempre el formato que le den ustedes. Lo bueno es que además hoy Google Sheets tiene muchas herramientas para facilitar el diseño. Lo voy a compartir entonces. No se asusten, no es tan complejo lo que tienen que entregar ustedes, pero bueno. Vamos a poner esto así. Como ven acá, esta planilla de este juego es con el seguimiento de los efectos de sonido. Entonces tenemos primero categoría, siempre la categoría grande, a que va el sonido, la descripción de ese sonido y el estado en el que está, el estado del diseñador de sonido, del equipo de sonido. Yo acá soy director de audio. El link para poder escucharlo, la fecha en que se entregó, que se dio el feedback, y si está implementado o no está implementado, el feedback mío y el feedback del equipo. También está la fecha del feedback y la fecha, perdón, esto es feedback, la fecha de mi feedback y esta es la fecha del feedback del equipo, y algunas notas extras. Entonces vean esas columnas, son súper importantes. Y además,
están organizados por semanas. Es decir, tenemos la primera semana, la segunda semana, que son los conocidos milestones, que son las entregas. Es decir, durante esta semana se desarrolla este contenido que se entrega el último día y bueno, así se avanza. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, ¿a dónde va ese sonido? En este caso va en el personaje principal, que son goblins. Y vean los nombres. Los nombres, en este caso, están de manera simple. Después yo les voy a explicar otra cosa, que no importa. Están organizados por pasos, y paso en el pasto, paso en sangre, paso en unas piedritas, paso en madera, paso en metal, paso en el agua, paso en piedra, paso en nieve y demás. Y además, al final, bueno, en este caso se le puso de esa manera. Eso no lo había establecido yo, lo establecieron los desarrolladores, entonces hicimos lo que pidieron ellos. Lo de SFX está al final. Entonces esto nos permite saber de qué va cada cosa. Y además este nombre es el mismo nombre que va a tener el archivo dentro de la carpeta. Y es el mismo que va a usar dentro del sistema para implementarlo en el juego. Entonces eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es que vean que la separación de la categoría de lo que se está hablando está hecha con un guión bajo, no hay espacios. Eso tiene que ver con el código, ¿sí? Con el código de programación, que lee como el texto continuado más fácil. Entonces es mejor que escribamos de esta manera, sin espacios, porque así es como tenemos que nosotros poner el nombre de los archivos. Entonces eso se llama nomenclatura. Entonces tenemos categoría, primero, nombre de los sonidos y una descripción. Por ejemplo, los pasos, dice paso de persona pequeña, como si fueran tacos. Los pasos pueden ser sobre distintas superficies de pasto. Mancha de sangre suena como si pisaras agua, tierra, grava. Bueno, le pusieron, es una descripción general que le pusieron para cada un tipo de paso. Entonces acá tenemos el estado. El estado es en progreso de desarrollo, ¿no? Si no se empezó, si está en progreso, si está subido, si está aprobado por mí, si está aprobado por el equipo, si hay que revisarlo o si necesita una referencia. Entonces todo eso lo podemos ir siguiendo. Así, entonces continuamente hay un link a la carpeta donde está ubicado, subido para compartir para todo el equipo, para poder escucharlo directamente. Generalmente este paso, por más que tenga un solo sonido, dentro de la carpeta va a tener variaciones. Generalmente son entre 4 o 6. Y cada variación va a tener un nombre que va a decir versión 1 o esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 0, por las dudas, porque si excedes el 10 y no tenés 0, los 1, 2, 3, 4, esos se van al último en el orden de las carpetas. Entonces nos conviene, siempre 0, 1, 0, 2, 0, 3. Bueno, la fecha, esta fue la fecha de feedback. Acá, algo que yo les dije que quería cambiar, por ejemplo, evitar que suene tan sexy, porque la voz sonaba demasiado sexy en eso, y no era lo que queríamos. Un poquito sí, pero no tanto. Después necesitamos video de referencia. Acá el equipo de desarrollo explicó video de referencia. Acá otra explicación y demás. Y algunas notas que se iban poniendo, que lo puede poner también el diseñador de sonido. Como que es una referencia, como referencia usó algo que ya había en Steam, o como referencia es un video que había en Twitter y demás. Y así tenemos toda la lista de sonidos, con los videos de referencia también subidos con links y demás, acá categorizados, con colores, para retratar diferentes cosas que nos traían a nosotros en ese momento. Ven la cantidad de sonidos que tenemos, y es una pequeña primera parte. Estamos hablando casi de alrededor de 300 sonidos para una pequeña primera parte del juego, en un desarrollo que se hizo en, creo que 8 semanas estuvimos con esto. Sí, más o menos, unas 8 semanas. Y con todo el sistema de implementación en el medio. Ustedes no tienen que hacer algo tan complejo, pero sí es para que entiendan eso, para que puedan ver un ejemplo real de un proyecto de verdad. Lo que ustedes van a presentar es esto. Simple. Categoría de sonido, ubicación y nombre. La ubicación tiene que ver un poco más con la música. Porque a veces tenemos música de diferentes cosas. Pero bueno, acá que van a escribir categoría. Primero, escribir una categoría principal que va a tener, por ejemplo, acá personajes principales. Y tenemos a Kratos, podemos tener, no sé, Atreus creo que se llamaba el otro, por ejemplo.
Pero ve cómo diferencia entre texto con negrita y texto sin negrita para diferenciar que estamos en la misma o diferente categoría. Y después tenemos ataque, los tipos de ataque con hacha. 4 tipos de ataque con hacha. Ustedes van a poner todos los nombres de todos los archivos, las versiones. Así. Entonces tenemos God of War, Kratos, ataque, hacha suave, hacha medio, hacha fuerte, que es CTR por strong. Y después tenemos otra hacha especial, ¿sí? Bueno, enemigo haríamos lo mismo, con cualquier tipo de sonidos de los personajes. Y así con todo, ítems y bla. Y con la música lo mismo. ¿A dónde va la música? En este caso pusimos un ejemplo solamente de gameplay. Es la música de exploración y tiene lo mismo. God of War, música, exploración, bosque. Porque es la música del bosque. Y acá, aunque esto debería ser ubicación, en este caso sería ubicación, exploración. Lo puedo poner así. ¿Dónde está la...? No lo pongo así. Bueno, así. Exploración, bosque. ¿Por qué es la música del bosque? Porque exploración podemos tener en otras regiones o lo que sea. Lo mismo, sigilo, God of War, música, sigilo, combate, God of War, música, combate. Entonces, lo importante sobre la nomenclatura, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? Más allá de lo que les mostré en el ejemplo de cómo estamos trabajando en ese proyecto, nosotros en la cátedra va a ser así. Siempre la categoría de mayor a menor. Lo más grande que tenemos es el juego. Por eso primero God of War. Después estamos hablando de personajes principales, entonces acá es Kratos. A pesar lo pueden abreviar para que no sea un chorizo super largo el texto. Entonces tenemos God of War, Kratos, ataques, porque estamos en la categoría de ataques, y después con qué ataca. Puede atacar con, no sé, cuchillo, mano, poderes, magia, lo que sea. En este caso pusimos solamente un ejemplo, que es el de la hacha. Entonces ataque, hacha y el tipo de ataque, porque con el hacha tenemos 4 ataques. Suave, medio, fuerte y especial. ¿Sí? Entonces así desarrollarían todo. ¿Hasta acá lo entienden? Bien, yo entonces les voy a compartir este mismo para que ustedes lo copien. Lo van a ver, o sea, lo van a tener así ustedes. Y lo van a rellenar, ¿sí? Copien ese mismo modelito y van a tener que poner todo. Por ejemplo, si no tuviera esto ahí, que es gameplay, que lo vamos a poner, se puede poner idle o cualquier nombre que le conozcan para cuando está en gameplay común, porque no es exploración. Por ejemplo, perdón, estoy pensando en el caso de Mario Galaxy. Puede ser gameplay regular. Entonces acá van a tener estamos hablando de la música, sería Super Mario Galaxy, categoría música. Y perdón, acá no les puse algo, no me di cuenta. La categoría primero es SFX, ¿sí? A todos les tendrían que poner eso. La nomenclatura después van a ver que puede, según el equipo, puede cambiar. Hay diferentes convenciones. Nosotros vamos a usar esta, que es una que sirve para tomar un primer acercamiento y conciencia de cómo funciona esto. Entonces, dijimos Super Mario Galaxy, música, vamos a poner nivel 1, regular. Después dijimos que se sube de hecho hay otra que le podemos poner background, nivel 1, background, así, que es el background normal, si vamos regular, nivel 1, y que esto lo podemos poner como categoría música, o que se suele conocer BGM, que es background music. Se llama música, es background porque va bien de fondo. No es como la música de un jefe, a ver que le ponemos música de jefe, o la música de comanda un poco más. Entonces puede ser así, nivel 1, regular, o directamente nivel 1. No hace falta diferenciarlo, si no quieren. Pero teníamos después
la música esta, que la nivel 1, pero que tenía el dinosaurio. Y después puede ser lo mismo, pero la parte donde se pone pixelado, entonces le pueden poner 8 bits. Y ahí van teniendo los nombres y saben de qué hablan. Y saben que es toda la música del nivel 1. Entonces tienen todo organizado. Bastante simple. Pero esto es lo que tienen que entregar ustedes completo con cada una de las cosas. Al final del documento. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, ¿no? Más o menos. Bueno. Seguimos entonces. Ahora lo que vamos a ver un poquito es yendo a la parte práctica, para el trabajo práctico. Ahora Lucas nos va a ayudar. No sé si estás listo, Lucas, con la sesión de Reaper. Bien, antes de que te lo pase a vos, vamos a ver 3 conceptos ahora, cuando estén en Reaper. Una que va a ser el balance, es decir, entre los sonidos. Vamos a tratar de balancear con los volúmenes, de que las cosas estén parejas, de que se escuche todo y que nadie sature. Lo otro que vamos a ver es paneo, porque ahora sí tenemos que empezar a mover las cosas entre la izquierda y la derecha, entre los dos oídos, entre los dos parlantes, para posicionar los elementos. Y otra cosa que vamos a usar es la reverberancia. Vamos a aprender a aplicar ese efecto con Reaper, que nos puede servir para, por ejemplo, si hay algo que está en una cueva o algo que está no sé, en una habitación, lo que sea. Ustedes les pueden poner ese efecto para que parezca que está ahí y no suene igual. Si el personaje está afuera, si el personaje está adentro, si el personaje está en una cueva, está en una casa, está en un baño, lo que sea, que se pueda sentir esa pequeña diferencia. Antes de que lo pase con Lucas, vamos a ver un pequeño videito. O para adelantar, porque no tenemos demasiado tiempo, le vamos a pasar después de estos 2 videos. Pero yo lo voy a explicar en principio. La reverberación es un fenómeno acústico que sucede cuando una fuente sonora, que puedo ser yo hablando, puede ser las palmas, cualquier cosa que produzca sonido es una fuente sonora, emite un sonido. Ese sonido se desplaza a través del aire y llega hasta un obstáculo, que puede ser las paredes, por ejemplo. Como ven, acá yo tengo eso negro, es un panel acústico, que tiene que ver con esto que les voy a explicar. Entonces, mi voz sale, es omnidireccional, quiere decir que sale para 360, para todos lados, es una esfera el sonido, siempre. Excepto que si yo tengo la voz para allá, va a salir más fuerte para allá. Pero igual el sonido sale para todos lados. Entonces el sonido, por ejemplo, sale de mi boca, llega hasta la pared, hasta la parte blanca, no la parte negra sino la blanca, rebota y vuelve hasta mi oído. La suma entre mi voz y esa reverberancia, y ese rebote se llama reverberancia, ¿sí? Y eso va a pasar hasta que se apague el sonido, ya sea mi voz y eso. Ese sonido que queda después de mi voz, pero se junta con la voz, va a ser la reverberancia. Ahora, si yo hablo, pero ese rebote vuelve a mí, separado de mi voz, o de mi sonido, eso se llama eco. Entonces la reverberancia es cuando se superponen los dos sonidos, el sonido original, es decir, sonido de la fuente, y el sonido reflectado, porque así se refleja el sonido. Cuando están sumados al mismo tiempo, o sea casi al mismo tiempo, porque primero tiene que ir hasta la pared y volver, eso se llama reverberancia. Y cuando demora más, es decir, que están separados, es el eco. Por eso el eco es el eco, 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 y que se escucha separados. Si fuera reverberancia se escucharía como eco y quedaría como un poquito, pero no lo estaría haciendo yo, ¿no? Entonces el eco tiene que tener un rebote en una superficie que esté lo suficientemente lejos como para que el sonido que viaja hasta allá y vuelve tarde mucho más de lo que tarda en apagarse el sonido emitido.
¿sí? Que eso tiene que ser en lugares como el Gran Cañón, no se da en todos lados el eco. No sé, como en un recital, por ejemplo, que se suele escuchar que el cantante como que se escucha dos veces, o a veces cuando escuchamos algo muy lejos, que rebota contra alguna superficie, se escucha esa sensación. ¿Qué pasa? Que yo le decía con estos paneles, cuando yo tengo que grabar y trabajar con sonido, yo necesito escuchar el sonido lo más puro posible que sale de mis parlantes. Entonces estos paneles acústicos lo que hacen es absorber ese rebote, entonces hacen que no vuelva el sonido y yo poder escuchar lo más puro posible y trabajar la música así. Lo que haría la reverberancia, en este caso las paredes, esa reverberancia suena a esta habitación. Si yo me voy al baño, el baño tiene su sonido, tiene sus paredes y sus dimensiones y sus materiales. Entonces, lo que van a hacer con Lucas es como imitar esos entornos aplicando la reverberancia. ¿Se entendió lo que dijimos acá? Bien, esto además lo tienen en la apunte de cátedra y además, bueno, les vamos a subir estos dos videos para que nada, tengan de ejemplo y demás. Así que ahora sí, Lucas, eh, te quedamos. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Bueno, en Reaper, y en cualquier DAW, tenemos dos formas de aplicar la reverb. Vamos a empezar por donde, perdón, vamos a empezar por donde empezó Alex. Primero vamos a tener que mezclar y acomodar los volúmenes según, obviamente, el proyecto que estamos teniendo para que nada sature. Acá tenemos el paneo. En este caso están todos centrados porque, bueno, es un juego arcade. En un juego más moderno se utiliza el estéreo. Acá tengo, como pueden ver en el estéreo, hay dos canales. Esto lo estoy haciendo con Andrómeda. Bueno, acá, por ejemplo, como pueden ver, a ver, acá podríamos acomodar los paneos, pero como son estéreo, yo personalmente no lo haría, lo haría más que todo con estos sonidos mono. Así los vamos ubicando a izquierda o a derecha, si lo estamos dando la sensación de si lo estamos oyendo por el oído izquierdo, por el oído derecho, y así vamos a ir acomodándolo según el video y el movimiento que hay. Todas estas cuestiones siempre en todos estos programas se pueden programar, se pueden automatizar, mejor dicho. Después, en el videojuego se hace por programación. Uy, se retrabó. No sé.
como pueden ver ya, o sea, como se habrán dado cuenta, le falta sonido al video, pero vamos a aplicarle reverberación a alguno de los sonidos. Por ejemplo, tenemos dos formas de hacerlo. Aplicándole la reverb al sonido que nada más queramos afectar, directamente vamos a efectos. Acá tenemos que cargarle la reverb, cada reverb generator. Acá tenemos, por ejemplo, también el generador de eco, que recién Ariel explicó la diferencia. Después acá en los comandos que tenemos la señal húmeda, que sería la señal que está afectada por la reverb más, y la señal seca, que sería la señal original, que nos permite estar mezclando entre la señal que genera la reverb y la señal original que se recibe. Bueno, después yo voy a mostrar cómo se hace en paralelo. Acá yo generalmente creo un canal aparte, cargo la reverb y lo dejo en húmedo, todo en húmedo. Porque después la señal seca se va a ir agregando por los envíos que yo hago. Después voy a mostrar cómo se hace. Acá tenemos el delay, que tiene que ver también con lo que demora en empezar a escucharse la reverb. Son los milisegundos. Como pueden ver acá el gráfico se va moviendo. Bueno, supuestamente va a tardar 90 milisegundos en empezar a escucharse el delay o la reverb. Después tenemos este comando que se llama len, que es como ensuciar el sonido de la reverberación. Volumen, que también, bueno, se mide en milisegundos. Acá el room size lo que hace, como explicaba antes Ariel, por ejemplo, se da en un ambiente cerrado la reverberación generalmente, y esto lo que hace es simular el tamaño del espacio en donde estamos. Generalmente cuando estamos en un espacio más grande, cerrado, la reverberación es mayor. Por eso acá nos muestra cómo se estira la cola. Eh, no, disculpen. Esta es la duración del tiempo que decae la reverb. Y esto es lo que ensucia el sonido, el dampening. Acá tenemos un ancho estéreo que nos permite elegir si queremos la reverb en estéreo o en mono. Fíjense que acá se cambia un solo canal, más o menos en el medio. Tenemos un solo canal de reverberación. Fíjense cómo ahí se escuchó con mucha reverberación. Acá le podemos hacer y ir quitándola. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a exagerarlo para que se sienta la diferencia. Tremendo, ¿no? Bueno, y como les explicaba antes, yo generalmente lo hago de esta manera. Armo
un canal aparte, le pongo reverb, cargo el efecto acá. Entonces, ¿qué hago? Acá creo el ambiente directamente que estoy buscando y después, dije, y lo dejo todo en húmedo. Por ahora dejémoslo así. Y para que la reverb funcione en los diferentes sonidos a los que les quiero aplicar reverb, tengo que venir acá a Row. Supongamos, le queremos aplicar reverb, no, a la moneda, por ejemplo. No tiene mucho sentido, pero a la moneda. Entramos a root y acá añadir envío y acá tienen reverb. Por eso pónganle nombre a todos los canales, ya lo había dicho. Esto tiene que quedar post fader y acá tenemos el envío que envía la señal de las monedas de Mario a la reverb. Fíjense cuando suena la moneda, cómo sale por los dos canales. Sale, está el volumen y acá está la reverb que le aplicamos, que no queda muy lindo que digamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta. De mi parte, no. Cuando, cuando se entren en Reaper, van a ver que en realidad hay un montón de opciones de reverberación que ya son de por sí de Reaper. Hay dos. A mí me parecen más porque tengo un montón de plugins cargados. Pero son prácticamente iguales. Yo les recomiendo que utilicen esta, que además les va mostrando el gráfico, como para que vayan entendiéndolo. Como digo, las dos son de Reaper y se van a encontrar con las dos, pero yo usaría esta. Y lo que se tienen que acordar es, bueno, van a entrar, la reverb no va a estar cargada, lo que van a tener que cargarla, buscarla acá. En cambio, el otro sí, directamente es una reverberación. Pero como digo, yo les recomiendo usar esta. Bien, bueno, y con eso, además, cuando estén trabajando, vayan experimentando, digamos. Cuando encuentren una situación así, vayan probando, poniendo, súbanle mucho y bájenla de a poco, a ver hasta encontrar un punto que les guste. Pero principalmente eso, experimenten y hagan la experiencia de eso. No les pedimos nada súper técnico con esas cuestiones, ni mucho más. Pero sí está bueno que por lo menos puedan aplicar un efecto y probar algunas cosas. Así que bueno. ¿Tenés algo más, Lucas? No, por lo menos, si querés, les muestro lo que recién les decía, por ejemplo, de experimentar un poco. Vamos a Bueno. experimentar, vamos a experimentar con el sonido acá del aleteo, que le agregamos reverb. Como pueden ver, hay una reverb exageradísima. Disimulo. Acá, por ejemplo, le estoy dando más presencia a la señal original.
Vamos a hacer que sea un poquito más largo. Bueno, y ahí ya suena un poquito más interesante, ya, ¿no? Bueno, como dijo Ariel, experimenten. Perdón, hay algo importante también que lo vamos a dejar acá anotado para que se lleven. Que wet sería igual a la reverb. O sea, más Ujú. wet, más reverb. Y dry sería igual a la original, que es sin reverberancia. Además, length sería igual a lo larga Larga que es. de la reverb. Después, volumen sería igual al volumen de la reverberancia. Room size es el tamaño de la habitación. Entonces, si usted quiere hacer una reverb de algo que esté en un baño chiquito, ponen room size chiquito. Y si quieren hacer como una cueva, ponen un room size grande como la cueva. Si quieren exagerar, la duración también, la cueva va a tener una reverberancia más larga. Entonces se lo suben, pero no tanto como si, por ejemplo, estuvieran en una iglesia. La iglesia tendría una mucho más larga. Entonces van probando un poquito con esos parámetros. Eh, ¿Qué más? Bueno, y el volumen es cuánto se escucha nada más. Y después entre el wet y el dry es como las van mezclando. Sobre esos parámetros vayan jugando, experimentando, que sea, pruébenlo si quieren con un solo sonido y ya está. Como para, bueno, ver de qué se trata todo esto. Y nada, no mucho más. Anótense eso que les escribí acá por las dudas, para que sepan de qué se trata. Y nada, con eso van a salir re bien. Así que bueno, muchas gracias Lucas. Ahora entonces, si tienen dudas sobre el trabajo práctico durante el transcurso de la semana, nos pueden mandar un mail, como les decía, para nada, poder acompañarlos con todo ese proceso. Y recuerden entonces que la entrega es la semana que viene, miércoles, tienen hasta las 6 de la tarde. Presten mucha atención a eso, como lo dijimos antes. Después de las 6 de la tarde estaría como lo entregado. ¿Sí? Prestenle mucha atención al contenido, poner el documento. Les dice un máximo de 10 páginas. ¿Esto qué quiere decir? Que con el contenido, y no por poner letras grandes, ni mucho espacio en blanco, muchas imágenes, sino por el contenido real, se deberían tener que exceder de esas 10 páginas, porque recuerden que tienen que explicar de qué va el juego, un poco de cuál es el concepto del audio, por qué tiene que sonar así, como esto que hablamos del Mario, el sonido general tiene que ser más caricaturesco por los coloridos del juego y demás, y alegre, divertido, liviano. Todo eso tienen que explicar. Además, bueno, el personaje principal, enemigos, los sonidos. Acuérdense de poner referencias de los sonidos también y de la música también y explicar todo. Entonces, si andan en 6 páginas nomás de contenido, debe ser porque les falta desarrollar el contenido o poner más cosas de lo que están haciendo. Entonces, presten atención a eso. No hagan más de 10 páginas en contenido, y eso quiere decir que no incluye ni la portada ni el índice, el límite de páginas, y las páginas son contenido concreto. Y bueno, pónganse a divertirse con la parte de ponerle sonido a los videos. Ya no es tanto que tengan que diseñar y demás. Si tienen ganas de grabar y preparar algo y demás, pueden hacerlo. Lo mismo con la música. No hace falta que, por ejemplo, eligen un tema, pero la mitad del tema nomás les sirve. No hace falta que usen todo el tema. Corten el audio a la mitad y usen esa mitad que sí les sirve. Y si capaz les sirve, no sé, 20 segundos de un tema de un minuto que consiguieron, pero esos 20 minutos les re gusta, córtenlo y repítanlo. Hagan como que lo pegue y que suene lo mejor que ustedes puedan, para que funcione como a ustedes les guste. Y traten de usar los criterios que vimos hoy. ¿Sí? Si aparece un dinosaurio, qué significa respecto al gameplay, cuál es el aporte que va a hacer el sonido, que va a hacer la música, cómo va a sonar
Perdón. Uy. Cierto personaje o cierto enemigo, cierto bichito o lo que sea. Cómo van a sonar las armas, cómo van a sonar los elementos del entorno y si hay ambientes, cómo van a sonar estos ambientes. Si hay viento y ese tipo de cosas. Ciudades o lo que sea. Y traten de que el video suene lo más completo posible también, no que haya huecos de silencio, cosas que no suenen. Sino de sonorizar la mayor cantidad de elementos que ustedes puedan para que quede bien el video, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna duda al respecto? De mi parte no. Bueno, recuerden también que la semana que viene con la entrega tienen que hacer ustedes la exposición del trabajo, ¿sí? Somos pocos, así que probablemente expongan todos. Eso quiere decir, bueno, van a contar qué hicieron, cómo fue el proceso, vamos a ver videos y demás. Y vayan estudiando porque recuerden también que de acá a 2 semanas tienen el examen teórico, tienen que ir a un aula designada que vamos a tener en el campus, va a estar el profesor Lucas y va a ser escrito, ¿sí? Y va a entrar todo lo que vimos, no va a entrar nada de lo que no vimos, aunque esté en el apunte, por ejemplo, no llegamos a ver música y narrativa, entonces eso no va a entrar porque no vimos nada de eso, por más que esté ahí. Pero el resto, las cosas que vimos, incluidas los roles y funciones de la música y demás, sí entran. Y aprovechen el material teórico que vimos para hacer las explicaciones y las definiciones de lo que hay dentro de su documento de audio. Para eso lo pusimos. Capaz que, no sé, en algún momento usan alguna de las explicaciones para definir por qué usan ese tipo de música, más allá del estilo, sino, más allá del género, sino también que es una música muy intensa o más relajada o más liviana, lo que sea. Básense en ese contenido que vimos. Pero bueno, nada. ¿Les queda alguna pregunta de esto? De mi parte no. Bueno, si no tiene más, pónganse a trabajar. Pónganse cuanto antes, no se dejen estar con el tiempo, porque esto lleva. Al hacerlo con mayor tiempo también nos pueden surgir dudas y nos pueden hacer las preguntas que correspondan. Así que bueno, nada, hoy estamos hasta acá. Pónganse de nuevo, pónganse a trabajar y lo que necesiten nos escriben. Y si no, bueno, nos vemos directamente la semana que viene, miércoles a las 6 de la tarde. Acuérdense de poner bien el asunto también. Y de que no pueden entregar editables. Todo tiene que estar en PDF y video. ¿Sí? Bueno, no, profe. Nos vemos, gente. Hasta luego.